deportes, la selección ecuatoriana de fútbol ya está en Santa Clara, California, para preparar su debut en la Copa América, que será este sábado ante la selección de Venezuela. Además, seguimos con la revisión de los partidos de la Eurocopa 2024. Cristiano Ronaldo debuta esta tarde con Portugal. Todo esto y más a las 14:40 en Deporte Total. Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso. Empezamos. El gobierno oficializará el anuncio sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles y el mecanismo de compensación a los transportistas esta tarde en el Palacio de Carondelet. A esta hora nos vamos a contactar con Lucía Clavijo. Ella está en el lugar para contarnos más detalles. Hola, Lucía. Gracias, en estudios. Así es, a las 3:30 de la tarde aquí en el Palacio de Carondelet, el gobierno hará oficial el anuncio de la eliminación de los subsidios a los combustibles y el mecanismo de compensación que se establecerá para taxis, tricimotos y camionetas, sectores que según las autoridades se verán más afectados. De lo que se conoce hasta ahora es que el precio de la gasolina extra incrementará 25 centavos, por lo que pasará de 2,47 a 2,72, mientras que la Ecopaís aumentará en 30 centavos, por lo que su nuevo valor será de 2,77. Además, se establecerá un mecanismo de bandas que no permitirá que el precio incremente más allá de un 5% y tampoco que se reduzca en menos de un 10%. El gobierno ha mantenido también durante estas últimas semanas reuniones con los sectores de los transportistas, con los que ya se han llegado a acuerdos. Así, por ejemplo, la compensación para taxis y camionetas será de aproximadamente $40 mensuales, pues se reconocerán 6 galones diarios durante 26 días. Mientras que para el sector de las tricimotos la compensación será de $23, pues se reconocerán 3,4 galones diarios. Precisamente sobre este tema, la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo se pronunció esta mañana y aseguró que es un error que se establezcan dos precios diferentes y por el contrario recomienda al gobierno que el nuevo precio sea de 2,74. Además, solicitan una reunión urgente con las autoridades para que se revise su margen de ganancia. Escuchemos. Y consideramos que sería importante que se revea la decisión de sacar un precio diferenciado para las dos gasolinas de 85 octanos. Si pensamos que eso sería un error y debe reconsiderarse, porque las provincias en las que se comercializa la Eco 85, que es toda la costa, el austro y parte del oriente, se verían perjudicados, con el riesgo de que haya protestas, porque obviamente sería una inequidad. Y que el segundo punto más importante para nosotros es que se nos reconfirme si se va a cumplir el ofrecimiento, el ajuste a nuestro margen, el mismo que está congelado desde hace 21 años. No es lo mismo en la gasolinera, en el Pollo o en el Tena, donde pagas 7 centavos de transporte. Y bien, recordarles que actualmente está un link habilitado en la página web del Ministerio de Transporte para que los beneficiarios de esta compensación puedan registrar allí sus cuentas bancarias, en el que el valor de la compensación será depositado mensualmente de forma anticipada, tal y como funcionan los bonos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. La reunión entonces está programada para las 3:30 de la tarde y será en el Salón Azul. Nosotros estaremos pendientes de lo que las autoridades anuncien, de los detalles que den sobre esta medida y les llevaremos más información en nuestra emisión estelar. Volvemos a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Lucía. Muchas gracias. Seguimos ahora con más. Nuestro equipo periodístico continúa en Baños, en donde a esta hora se confirma la muerte de otra persona en Quilloturo. En total suman 13 las víctimas mortales tras el deslave registrado en la vía que conecta Baños con el Puyo, mientras continúan las labores de búsqueda en la zona cero. Vamos a contactarnos con Brigitte Mancheno para tener más detalles. Hola, ¿qué tal, Brigitte? compañeros en estudios? Muy buenas tardes. Nosotros les reportamos en este momento desde la zona cero. Estamos en Quilloturo. Esto es en la vía que conecta Baños y el Puyo, y lo que pueden evidenciar detrás de mí es lo que
que quedó de este sector. Fueron más de 5 casas las que quedaron sepultadas completamente tras el deslave ocurrido en este sector. Y lo que pueden ver arriba de la maquinaria es desde donde cayó la cantidad de tierra y lodo que ustedes ven. Son aproximadamente 20 metros de profundidad el lodo que ven. Es decir, donde nos encontramos nosotros en este momento es que se encontraba la vía completamente desalojada cuando estaba limpia. Pero ahora miren la cantidad de lodo que hay, que se ha acumulado en la zona. Ahora lo que nos dicen las autoridades es que esperan al menos limpiarla para que puedan, esta vía para que pueda volver a conectarse, pues afirman que en el Puyo están desabastecidos también de gas, de alimentos, de verduras, y por ello han empezado con esta labor, pero también es la labor de búsqueda de cuerpos, y es que el alcalde de Baños nos confirma que sería una persona más encontrada sin vida en los escombros. Alcalde, muy buenas tardes. Relátenos un poco de la situación. Serían 13 ya los fallecidos confirmados. 13 víctimas mortales ya evidenciadas, y tenemos aproximadamente de 12 a 15 familias buscando a personas que no son de aquí de la zona, pero que no asoman, que no toman contacto y que son de la costa ecuatoriana y de parte del oriente ecuatoriano también. Aún falta mucho por hacer aquí para recuperar, digamos, este sector Quilloturo como era antes. Sí, efectivamente, yo creo que la recuperación de esto es ya imposible. Tenemos 15 viviendas que han sido comprometidas, 5 totalmente destruidas, tenemos 13 vidas humanas que lamentar, y sería un acto de irresponsabilidad seguir pensando de que aquí en esta zona se puede seguir generando vivienda. ¿Qué hay del número de heridos, alcalde? ¿Aumentó? Se hablaba de aproximadamente 10, 3 heridos de gravedad. Sí, han sido solventados ya con las altas médicas, 3 personas han sido atendidas, 3 personas ya con cirugías por fracturas múltiples en las extremidades. Así es, alcalde, le agradecemos muchísimo por esa información. Y bien, ya lo pudieron escuchar a esta hora de la tarde los datos que se tienen confirmados por parte de la autoridad del Cantón Baños, esto en la provincia del Tungurahua, y es que una persona más sin vida habría sido encontrada el día de hoy martes, y las labores que podemos observar continúan. Por un lado, para habilitar la vía que conecta Baños con el Puyo, pues como les comentábamos, ya en el oriente ecuatoriano se reporta desabastecimiento de gas, de alimentos, y también hay varias personas varadas que todavía no pueden movilizarse hacia su destino. Mientras tanto, esta es la realidad en la zona cero de la catástrofe que ocurrió aquí en Baños. Es la información que les contamos. Ustedes continúan con más en estudios. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Brigitte. Gracias por ese reporte. Quedamos pendientes. Personal de gestión de riesgos, Ministerio de Transporte y Cuerpo de Bomberos trabajan en las zonas. Las autoridades se concentran en la búsqueda de desaparecidos, ayudar a los damnificados y habilitar lo más pronto las vías. La Secretaría de Riesgos actualizó la cifra de afectaciones en la provincia de Tungurahua, luego de uno de los peores episodios de lluvia e inundaciones registrados en la zona. Y es así que hasta el cierre de este reportaje, la cifra de desaparecidos se redujo de 30 a 4 personas. Hay 27 heridos y alrededor de 1.100 ciudadanos afectados. Los bomberos habían reportado 30 personas desaparecidas producto de un bus, y en ese punto nosotros ya se han puesto buen recaudo, y por esa razón ya ha disminuido el número. El secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, espera recuperar la conectividad de la vía Baños-Puyo para que así la ayuda pueda llegar más rápido a la zona cero ubicada en Río Verde. Al momento 18 maquinarias aquí trabajando en la vía, y esperamos tener habilitada la vía completamente el día miércoles. En Tungurahua hay 3 alojamientos temporales distribuidos entre Baños y Río Verde que albergan alrededor de 270 familias. Se está evaluando la posibilidad de abrir otro alojamiento temporal. A escala nacional se han registrado 74 eventos. Tungurahua, Chimborazo, Napo y Morona Santiago son las provincias más afectadas. Hasta el momento, 4 cantones en Chimborazo han sido declarados en emergencia. Pero la Asociación de Municipalidades del Ecuador solicita al gobierno que otros 29 cantones afectados de la Sierra y Amazonía ecuatoriana también tengan esta declaratoria. Desde la Secretaría de Riesgos se recordó que la declaratoria de emergencia depende de los alcaldes y prefectos, y de acuerdo al representante de la entidad, los recursos sí están siendo destinados a las zonas afectadas sin la necesidad de la declaratoria mencionada. Y precisamente tras el fuerte temporal, la vía Baños-Puyo ha sido declarada en emergencia por disposición del ministro de Transporte, Roberto Luque. Hasta el momento, 10 provincias del país presentan cierres viales por las intensas lluvias de los últimos días. Aquí les presentamos una actualización del estado de las carreteras a escala nacional.
A causa de las lluvias y derrumbes en el país, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, dispuso la declaratoria de emergencia en la carretera Baños-Puyo, entre Tungurahua y Pastaza, afectada por un deslave. Según el último corte del Ministerio de Transporte, se registran 59 eventos en las carreteras. Hay 10 provincias con cierres viales. En la costa, en Santo Domingo, está cerrada la carretera Santo Domingo Unión del Toachi a Loaj. En Los Ríos, no hay paso en la vía Juján, Babahoyo, sector Puentes Gemelos. En la sierra, en Pichincha, la vía Aloac-Santo Domingo permanece cerrada, al igual que la vía E35 que pasa por Riobamba, Balvanera, Alausí, Guasuntos, Chunchi. En Chimborazo, en Cañar, no hay paso en la vía Huigra, El Piedrero, sector 1 de Mayo, y la carretera que conecta Xud, Cochancay, La Troncal y El Triunfo. En Azuay, la vía Paute, Guarumales, Méndez y la carretera Cuenca-Girón, Pasaje también. En la Amazonía, la carretera Macas-Puyo, en Morona, Santiago, está cerrada, al igual que la vía Tena-Puerto Napo-Capricho en Napo. El Ministerio de Transporte anunció que todo el contingente se encuentra en territorio, evaluando afectaciones en las diferentes provincias para tomar las medidas correspondientes. Ecuador volverá a requerir visa a los ciudadanos chinos frente a un inusual aumento de flujo migratorio de ese país. Se estaría utilizando a Ecuador como corredor de paso para llegar a Estados Unidos. Frente a esta decisión, China respondió que están trabajando para combatir la migración ilegal. Solo en el primer trimestre de este año, 60.000 ciudadanos chinos ingresaron al país. Sin embargo, apenas la mitad de ellos salió por vías regulares. Así lo dio a conocer a un medio de comunicación internacional el propio presidente Daniel Noboa, quien expresó su preocupación, pues dijo se estaría utilizando al Ecuador como un punto de tránsito para llegar de forma ilegal a Estados Unidos. Frente a ello, la Cancillería anunció este martes la suspensión temporal del acuerdo sobre la mutua supresión del requisito de visa para ciudadanos de la República China, lo cual entrará en vigor a partir del 1 de julio. Es decir, desde esa fecha, los ciudadanos de esa nacionalidad deberán cumplir con al menos 7 requisitos para poder solicitar la visa que les permita ingresar al Ecuador. Ante esta decisión, Pekín no tardó en responder. Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chinos, mostró su preocupación por la migración irregular. Desde que el acuerdo mutuo de exención de visas entre China y Ecuador entró en vigor en agosto del 2016, ha desempeñado un papel importante y positivo en los intercambios bilaterales. El gobierno chino se opone firmemente a cualquier forma de actividades de tráfico de personas. Según la Cancillería ecuatoriana, existen ya varios informes de organizaciones internacionales e instituciones migratorias que darían cuenta de estos flujos irregulares que se han incrementado desde 2022. Solo en el último año, la migración china a Ecuador alcanzó 66.189 personas, lo que representa el 3,3% de los ingresos extranjeros al país. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de China están cooperando con los países pertinentes para combatir conjuntamente las actividades transfronterizas de tráfico de personas, repatriar a las personas traficadas y mantener conjuntamente el orden. Ecuador es el único país de América Latina que no solicitaba visa a los ciudadanos chinos. La comparecencia del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, en la Comisión de Fiscalización genera críticas en la Asamblea. Dicen que se le permitió lanzar señalamientos sin sustento. Karen Aro, desde el Legislativo, nos cuenta más. Hola, Karen. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Como un show han calificado los diferentes legisladores a lo que fue la comparecencia, la extensa comparecencia del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, en la Comisión de Fiscalización de esta Asamblea este día lunes. Han dicho que se le dio el espacio para que señale a personas que no están vinculadas, ni siquiera mencionadas en lo que es este procesamiento político aquí en la legislatura. Pero ¿cuáles son las posiciones? Además, el correísmo ha defendido la posición que ha tenido la presidenta frente a esta comparecencia. En el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. Las primeras críticas a lo que fue la comparecencia del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, en su juicio político en la Comisión de Fiscalización, vino de los integrantes de esa mesa. Para mí fue un show
Un show desde el mismo hecho en que, ¿cómo lo traen? ¿Cómo buscan que el señor Wilman Terán sea protagonista? Lamentablemente hay un sector de asambleístas dentro de la Comisión de Fiscalización, hay que decirlo, que más parecen defensores particulares de una persona que está siendo tratada por dos casos particulares, el tema del juicio político y los temas con la justicia ordinaria. El proponente de ese juicio político es el legislador de Construye, Jorge Peñafiel. Criticó el manejo de la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Aseguró que se le permitió hacer señalamientos sin control, incluso en contra de la fiscal Diana Salazar. Sin el apoyo obviamente de la presidencia de la Comisión de Fiscalización es muy difícil, y que no se utilice a la Asamblea Nacional como un objetivo estratégico de defensa penal. Los legisladores de la Revolución Ciudadana, integrantes de esa mesa, aseguran que Terán solo se defendió. O sea, que la fiscal es intocable. Yo creo que la Asamblea Nacional y las diferentes comisiones son el espacio indicado para cuestionar a los funcionarios de los diferentes órganos de control. El juicio político en contra de Terán y dos ex vocales más del Consejo de la Judicatura continuará esta semana. Y bien, para finalizar, contarles también que en el Pleno de la Asamblea Nacional, en primer debate, como ya lo habíamos anunciado, se tratará la enmienda a la Constitución, al artículo 111 de la Constitución, el que pretende incrementar al menos en 2 los requisitos para quienes pretendan ser asambleístas. Esa es la información hasta el momento desde la legislatura. Continúen ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Karen. Muchísimas gracias. Ahora, momento de los deportes en 24 horas. Ya está con nosotros hoy desde Quito mi querido Hugo Quintana. Hugo, nos vas a contar sobre la llegada de la tricolor a Santa Clara para preparar su debut en la Copa América y también presentarnos un resumen de los goles del partido de hoy en la Eurocopa. ¿Cómo estás? Liz, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Sí, vamos a revisar. Estamos de regreso con más. 38 funcionarios judiciales han sido destituidos por el Consejo de la Judicatura. En esta lista están procesados por los casos Purga, Metástasis y el juez que resolvió restituir la pensión vitalicia del ex vicepresidente Jorge Glass. Destituciones a todo nivel, casos bullados y otros no tanto. En este último grupo, por ejemplo, una secretaria judicial y una fiscal de Manta, que fueron destituidas al no presentar oportunamente documentación sensible en un caso de violencia de género. Se determinó que ambas incurrieron en negligencia manifiesta. Pero en la lista de recientes destituciones están otros nombres. Eleuterio Aguilar, ex juez de Balsas, quien aceptó una acción de protección que restituía la pensión vitalicia del sentenciado ex vicepresidente Jorge Glass. Hubo negligencia y error inexcusable, infracciones gravísimas, similares a las que pusieron fin a las carreras de 7 jueces, entre ellos la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, y otros procesados en el caso Purga. Ahí, por ejemplo, Reinaldo Ceballos, Henry Taylor, Nelson Ponce, Ramos Lino, Guillermo Valareso y Johan Marfetán. Para garantizar y avanzar en este propósito que tenemos tanto los vocales, pero también que la ciudadanía exige de que la función judicial no esté compuesta por personas que pudieran tener inclinación a prácticas corruptivas. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, la exdirectora de la Judicatura en Guayas, Mercedes Villarreal, y la excomunicadora de la Corte Provincial del Guayas, Mayra Salazar, aún no han sido destituidas. No obstante, ninguna percibe ya sus sueldos. Ellas no perciben salario, en lo que están es pendiente los procesos disciplinarios, y esas actuaciones se tomaron de manera inmediata en marzo mismo. Como los de ambas, la Judicatura analiza una veintena de casos aún. Desde febrero, un total de 38 funcionarios judiciales han sido destituidos, 19 de ellos jueces, lo que abre un frente adicional a los varios que tiene ya el Consejo de la Judicatura. Definir sus reemplazos en una ya ajustada función judicial.
El comité de expertos que elaborará las pruebas teóricas y prácticas para los candidatos a jueces de la Corte Nacional de Justicia tuvo un primer acercamiento con los vocales del Consejo de la Judicatura. De acuerdo con el cronograma, la prueba psicológica a los postulantes se realizará el 26 de junio. El proceso a través del cual se elegirá a 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia continúa sin retrasos en la ejecución de su cronograma. Este lunes el comité de expertos participó en un taller de inducción para la unificación de objetivos respecto a la elaboración de las preguntas generales y específicas para la prueba práctica, así como los casos que los postulantes deberán resolver dentro de la fase de oposición. El evento fue inaugurado por los 4 vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que se ha decidido? Que las preguntas sean de base estructurada. Con su ayuda lograremos un sistema de justicia noble, un sistema de justicia capaz. En total, 36 profesionales del derecho de un listado de 43 expertos designados por el Consejo de la Judicatura integran dicho comité. Cada uno acredita experiencia e integra las áreas a evaluar: argumentación jurídica, civil y mercantil, contencioso administrativo y tributario, derecho constitucional, derecho procesal, derechos humanos, familia, género, interculturalidad, penal y crimen organizado. A fin de que los postulantes a jueces de la Corte Nacional puedan demostrar su capacitación, puedan demostrar que el perfil corresponde para tener tan alta dignidad. Los postulantes tienen que demostrar un solvente conocimiento tanto de las instituciones jurídicas clásicas como de la normativa totalmente actualizada. Actualmente el concurso continúa en la fase de méritos. La prueba psicológica a los 172 postulantes se realizará el próximo 26 de junio, mientras que la fase para la que ya se prepara el comité de expertos se desarrollará del 27 de julio al 13 de septiembre. El objetivo, según lo indicado el Consejo de la Judicatura, será designar a los mejores hombres y mujeres para el máximo tribunal de justicia ordinaria del país a finales de octubre. Este miércoles termina la fase de impugnación para los integrantes de la terna para presidente del Consejo de la Judicatura, que fue presentada por el titular de la Corte Nacional de Justicia. Publicados los nombres, se conoce de a poco detalles sobre quienes aspiran a estar al frente de la entidad. En el Consejo de Participación Ciudadana se enfrentan al inmenso reto de designar al nuevo titular del Consejo de la Judicatura entre los nombres que integran la terna enviada por José Swing, titular de la Corte Nacional de Justicia. Este miércoles 19 se cierra la etapa de impugnaciones y se han presentado 2 hasta hoy. Se vienen 2 semanas de análisis de los perfiles, dice la consejera Michelle Calvache. Se terminan las impugnaciones, tienen 2 días para calificar las mismas. Una vez que estas impugnaciones se vea quién es, tendrá uno subir al pleno, el pleno decidirá si acepta o no las impugnaciones. Más o menos el término para acabar este concurso será alrededor de 2 semanas y media, 3 semanas. La terna enviada por la Corte Nacional de Justicia la encabeza Telmo Molina Cáceres. Apenas sonó su nombre, se habló de su esposa Karen Matamoros, recordada tristemente por la polémica condena a los comisionados de anticorrupción en el juicio planteado por el ahora prófugo Carlos Polit. Pero Molina se muestra en redes como un activo TikToker, intentando generar humor para abogados. ¡Qué tristeza! Molina es un abogado de carrera que ha trabajado en fiscalía, ha sido secretario, especialista y juez. Y en su condición de juez es señalado por burlar su responsabilidad frente a un evento de tránsito del cual jamás respondió. Según el relato, impactó al carro de una pareja y ofreció solucionarlo de inmediato, pero según este documento de queja, Molina arrancó poniendo en riesgo a la afectada que intentó detenerlo. El video reposa en el Consejo de la Judicatura que Molina pretende dirigirlo. En la terna está también la académica Dunia Martínez, de quien además de conocerse su trayectoria como especialista en Derecho Constitucional y comisionada de calificación para los jueces de la Corte Constitucional, no ha tenido mayor exposición. A diferencia del tercer opcionado y parte de esta lista, Mario Godoy Naranjo, de la línea de confianza de Daniel Noboa en Procuraduría de Petroecuador, ex asesor del contencioso electoral y ex defensor de Guillermo Churuchumbi cuando hubo la pugna por la Coordinación General de Pachacutic. Yo represento a los intereses del señor Guillermo Churuchumbi.
3 personajes cuyos nombres se exponen a la fase de impugnación. 3 juristas que deberán exponer ante los consejeros de Participación Ciudadana sus planes. Y si bien hay expectativa por la terna presentada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, porque de allí saldrá el nuevo titular del Consejo de la Judicatura, en Participación Ciudadana también se trabaja en la revisión de requisitos de las ternas presentadas por otras fuentes, entre ellas de la Asamblea Nacional. La terna enviada por la Asamblea Nacional está pendiente de revisión de los requisitos. La integran Pablo Villagómez, Priscila Castro y Carlos Salmón. Se trabaja así en la renovación de un Consejo de la Judicatura que, tras tener a investigados, procesados y presos, hoy trabaja con suplentes. Una fiscal de primera instancia. Vamos a hacer una pausa, amigos, pero enseguida, familias completas arriesgan su vida para ingresar a Estados Unidos de forma irregular. Además, las Fuerzas Armadas disponen a sus unidades organizarse en jornadas de 21 días de trabajo y 7 de descanso, con el fin de incrementar operaciones. Los detalles al volver. Según la patrulla fronteriza de Estados Unidos, en estos días es común ver a familias completas arriesgarse para ingresar al país de forma irregular. Los menores de edad llegan en condiciones preocupantes con desnutrición y la mayor parte enfermos. Stephanie Paz nos cuenta más a esta hora. Stephanie. Así es, el incremento de la migración irregular, especialmente de ecuatorianos, es evidente. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, de octubre de 2021 a septiembre de 2022, se reportaron 24.936 encuentros con compatriotas. En ese mismo periodo, en 2023, 117.487 y solo hasta abril de este año, 94.871. Esto es sin duda una muestra de que este 2024 se podría registrar un nuevo récord de migrantes ecuatorianos que deciden ingresar a Estados Unidos por rutas irregulares. Lo lamentable es que ahora en estas cifras están incluidos también menores de edad, que no llegan en las mejores condiciones. Son familias completas, incluso con bebés o niños pequeños de 2 o 3 años, quienes ahora se arriesgan a llegar hasta Estados Unidos por caminos irregulares. Se exponen al intenso calor, a la falta de alimento y agua e incluso a abusos y maltratos por parte de autoridades de los países de tránsito. Estuvieron secuestrados, pero gracias a Dios los familiares pagaron y los soltaron. Son presa fácil pues para que las bandas criminales ya lo identifican a uno. Pero como si eso fuera poco, muchos se exponen incluso a abusos sexuales. Es así que fuera de cámara varias migrantes comentan sobre la que ahora se conoce como la pastilla de la violación. Se trata de un medicamento que deben portar en todo momento porque pueden ser violentadas. Si no es migración, puede ser los cárteles que te secuestran y a las mujeres así mismo se las llevan o si no las ponen a trabajar y a veces no te sueltan y te tienen como esclava ahí. Los niños se ven inmersos también en este tipo de escenas de violencia y abuso. No fue fácil porque había momentos que yo me quería regresar por ellos, porque mal dormidos, mal comidos. De octubre de 2023 hasta abril de este año, más de 2.120 niños ecuatorianos fueron abandonados en la frontera entre México y Estados Unidos. A veces vienen muy jóvenes que ni saben su nombre y tienen números escritos en sus camisetas. La mayoría tiene como una bolsa de plástico y ahí dentro están sus papeles. Cada día entre estas trochas ubicadas en la zona conocida como el Valle del Río Grande en Texas, la patrulla fronteriza halla alrededor de 15 menores de edad no acompañados de diversas nacionalidades. Estamos en este momento en uno de los pasos irregulares que utilizan los migrantes para llegar a Estados Unidos. Miren, en nuestro camino lo que pudimos encontrar, hay ropa aquí, incluso huellas del pañal de un bebé. Por acá podemos ver también la maleta de un niño, medicina, una cartera. Son varios de los objetos personales que, bueno, cuando les toca correr a los migrantes, deben llevar únicamente lo que tienen puesto. Cuando las familias, incluso con niños, son atrapadas por las autoridades en estos pasos irregulares, son detenidas y en su mayoría deportadas. Si vienen con niños, vuelvo y repito, no lo hagan. Vengan solos si quieren correr el riesgo. En un siguiente reportaje abordaremos cuál es la situación de miles de migrantes que mueren en territorio estadounidense durante su paso por vías irregulares.
21 días de trabajo y 7 de descanso. Así será el régimen de labores de las Fuerzas de Tarea Conjunta y los comandos operacionales a escala nacional. Así lo dispuso el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con el fin de incrementar las operaciones contra el crimen organizado. En ocasiones se lo ha dispuesto para repartos de frontera o para momentos específicos, como las movilizaciones de junio de 2022 o de octubre de 2019. El objetivo, tener al personal en sus destacamentos a inmediata disposición. En un contexto diferente, el de un conflicto armado interno, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha dispuesto a las fuerzas terrestre, naval y aérea que organicen a su personal en jornadas de 21 días de trabajo y 7 de descanso. El oficio firmado por el almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, fue remitido el lunes 17 de junio, aparte de a los comandantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, a los comandos operacionales Occidental, Centro, Sur, Norte, así como a las Fuerzas de Tarea Conjunta Manabí y Esmeraldas. El lunes, Miguel Córdoba, comandante de la Fuerza Naval, se refería a un cambio en la planificación enfocado en mejorar tácticas. Nuestra planificación está cambiando con la finalidad de conseguir lo que la población quiere, que es la paz anhelada y la disminución de todos los delitos a nivel nacional. Para eso el bloque de seguridad tiene una planificación, tiene un sentido de coherencia con respecto a los fines que queremos alcanzar en base a los medios que tenemos. Lo decía luego de que la Corte Constitucional echara abajo el estado de excepción vigente en 5 provincias de la costa, 2 del oriente y un cantón, Ponce, Enríquez, Senazuay, donde las Fuerzas Armadas se enfrentaron con integrantes del grupo terrorista Los Lobos en una zona minera conocida como Bella Rica. La decisión de la Corte ha sido criticada por las Fuerzas Armadas que defienden la efectividad de las acciones que se habían implementado a propósito del estado de excepción. En un comunicado también, los ministerios de Interior y Defensa señalaron que la decisión de la Corte se aparta de la línea que el gobierno emprende en pro de restablecer la paz. Ya sin estado de excepción, pero con un conflicto armado interno vigente, el Comando Conjunto ha dispuesto un nuevo régimen de trabajo.